Él pensó que había ayudado a una desconocida, pero, al día siguiente, ella estaba frente a la tumba de su esposa. La noche estaba fría en la ciudad, y Víctor Albuquerque bajaba los escalones de un restaurante sofisticado en los jardines, donde había cenado solo. El viento cortante de agosto hacía que los pocos peatones se encogieran en sus abrigos de marca, mientras él ajustaba su costoso traje y llamaba a su chofer. Acostumbrado al silencio y a la rutina impecable de su vida millonaria, apenas notaba los rostros a su alrededor, hasta que vio a una mujer acurrucada en la acera, vestida con harapos sucios y sosteniendo un vaso de plástico con algunas monedas. Sus ojos eran hundidos, y su rostro, marcado por el tiempo y el sufrimiento, tenía algo que él no podía explicar. Por un instante, sintió una incomodidad extraña, una sensación de déjà vu, como si ya hubiera visto a esa mujer antes. Víctor no era un hombre caritativo. Su dinero venía del sector inmobiliario, y su vida se movía entre números y transacciones frías, sin espacio para sentimentalismos. Pero algo en aquella mendiga lo hizo detenerse. Tal vez fuera la culpa silenciosa que lo atormentaba desde la muerte de Laura, su esposa, quien había fallecido un año atrás víctima de una enfermedad degenerativa. Tal vez fuera solo un vestigio de humanidad ahogado por el lujo. Sin pensarlo mucho, metió la mano en el bolsillo, sacó un billete de 200 y uno de 50 y se los extendió a la mujer. Ella lo miró por un momento, como si no pudiera creer que aquel hombre de apariencia imponente realmente le estaba dando ese dinero. Gracias, murmuró la mendiga, con una voz ronca y vacilante, como si no hablara desde hacía días. Sus dedos huesudos apretaron el dinero con fuerza y, entonces, por primera vez, levantó la mirada hacia Víctor de verdad. Fue en ese momento cuando algo lo golpeó como un puñetazo en el estómago. Había un brillo extraño en los ojos de aquella mujer, una mezcla de gratitud, dolor y reconocimiento. Sintió un nudo en el pecho, pero apartó rápidamente el pensamiento. Estaba cansado, y quizás su mente solo le estaba jugando una mala pasada. Sin decir nada más, se dio la vuelta y entró en el Mercedes negro que ya lo esperaba en la acera. El auto se deslizó suavemente por la avenida, dejando atrás a la mujer sentada en el suelo, ahora sosteniendo el billete con una mirada fija y sombría. Rodrigo, el chofer, notó la expresión perdida de Víctor por el retrovisor y rompió el silencio. Es raro que el señor de limosna. ¿Algo en ella le molestó? Víctor dudó antes de responder. Quería decir que no, que solo había sido un impulso momentáneo. Pero, en el fondo, algo en él sabía que aquella mujer no era una simple pordiosera. No podía deshacerse de la molesta sensación de que aquella mirada guardaba un secreto. Lo que no imaginaba era que, al día siguiente, encontraría a esa misma mujer en el cementerio, llorando frente a la tumba de Laura. El día siguiente amaneció nublado, y el cielo parecía combinar con el ánimo de Víctor. Cada 14, visitaba la tumba de Laura. Era un ritual silencioso, casi sagrado, que nunca rompía desde la muerte de ella. La nostalgia era un veneno lento, y esa visita al cementerio era su única forma de mantener algún tipo de conexión con lo que quedaba de ella. Pero esa mañana, al cruzar el portón de hierro oxidado y seguir el camino de piedras hasta la lápida de mármol blanco, Víctor se detuvo de golpe. La figura arrodillada frente a la tumba era inconfundible, era la misma mujer a la que había ayudado la noche anterior. Los mismos trapos sucios, el mismo cabello desgreñado, el mismo rostro lleno de sufrimiento. Pero ahora, su cara estaba empapada en lágrimas, murmurando palabras que él no lograba entender. En sus manos, brillaba algo que hizo que el corazón de Víctor se congelara, el collar de oro con dije de luna creciente, el favorito de Laura, desaparecido desde sus últimos días en el hospital. Víctor sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se acercó lentamente, sin saber qué decir o hacer. La mujer parecía no notar su presencia, perdida en un trance de dolor y reverencia. Cuando por fin rompió el silencio con un ¿quién eres tú?, ella alzó la mirada, y la expresión que le dirigió no era de miedo, era de tristeza. Y tal vez, de culpa. Ella me prometió que volvería, pero no volvió, dijo la mujer, con la voz entrecortada.
¿Conocías a mi esposa? Preguntó Víctor, casi sin creer lo que veía. La mujer dudó. Por un momento, pareció que iba a huir, como la noche anterior. Pero entonces, lo miró fijamente y movió la cabeza lentamente. Más de lo que te imaginas, respondió. Pero no pudo contarte todo, no tuvo tiempo. El suelo pareció moverse bajo los pies de Víctor. Era como si una parte de la historia que creía conocerle fuera arrancada ante sus ojos. ¿Cómo conocía esa mujer a Laura? ¿Por qué tenía el collar? ¿Y qué significaba todo eso? El millonario sintió algo que no sentía desde hacía años, miedo de descubrir la verdad. Y esa era apenas la primera pieza de un rompecabezas mucho más oscuro de lo que jamás habría imaginado. El aire parecía haberse vuelto más pesado. Tras escuchar aquellas palabras enigmáticas de la mujer, Víctor sintió que la sangre le hervía. Su mente trataba de encajar mil posibilidades, pero nada tenía sentido. Dio un paso al frente, decidido a exigir respuestas. Pero, al igual que la noche anterior, la mujer se levantó de forma abrupta, apretó el collar contra el pecho y corrió por los senderos de piedra entre las tumbas. Víctor le gritó que se detuviera, pero ella desapareció entre los pasillos del cementerio como un fantasma huyendo de la luz. Sin pensarlo dos veces, sacó el celular del bolsillo y llamó a Rodrigo. Ella está aquí. Esa mujer. Necesito que la sigas. Ahora. Rodrigo no hizo preguntas. Pocos minutos después, el auto negro estaba detenido afuera, y Víctor subió al asiento trasero con el rostro tenso. Al otro lado de la calle, vio a la mujer doblar una esquina, dirigiéndose a uno de los barrios más decadentes de la ciudad. La persecución fue silenciosa y tensa. Rodrigo, con su experiencia militar previa, mantuvo la distancia suficiente para no levantar sospechas. La mujer caminaba con prisa, pero sin una dirección clara. Parecía nerviosa, como si supiera que la estaban observando. Después de casi 40 minutos atravesando calles estrechas y callejones escondidos, entró en un terreno baldío, detrás de un antiguo supermercado abandonado. Víctor bajó del auto, contra el consejo del conductor, y la siguió a pie. Dentro, entre columnas de concreto grafiteadas y paredes descascaradas, encontró un espacio improvisado, una especie de refugio armado con cobijas, botellas de agua, algunas latas de comida y un viejo álbum de fotos. Protegido con tanto cuidado que parecía un tesoro. En una de las páginas, su corazón casi se detuvo, había una foto de Laura sonriendo, abrazada a la misma mujer indigente, ambas más jóvenes, felices, como si fueran amigas de toda la vida. No puede ser, murmuró Víctor, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién era esa mujer? ¿Por qué tenía fotos con Laura? ¿Y por qué Laura nunca mencionó esa parte de su vida? Antes de que pudiera reaccionar, escuchó pasos detrás de él. Era Elena, por fin tenía un nombre para ella. Con los ojos bien abiertos y lágrimas en los bordes, ella solo dijo: Ahora que lo viste, tengo que contarte todo. Pero no te va a gustar. Víctor estaba a punto de descubrir que el pasado de su esposa era mucho más complejo. Fue en busca de respuestas, y encontró un diario escondido que cambiaría todo lo que sabía sobre su propia esposa. Víctor regresó a casa esa noche con la cabeza palpitando. Las palabras de Elena aún resonaban en sus oídos, pero nada de lo que ella dijo tenía sentido sin pruebas, solo fragmentos de una verdad que parecía demasiado peligrosa para ser dicha de golpe. En el fondo, él todavía intentaba racionalizar todo. Tal vez era una farsante. Tal vez había falsificado las fotos. Pero ¿por qué alguien fingiría una amistad con su esposa muerta, y por qué estaría llorando en su tumba con el collar perdido? Las preguntas martillaban con fuerza. Fue entonces cuando Víctor tomó una decisión: hurgar en el pasado de Laura, aunque eso significara destruir la imagen perfecta que tenía de ella. En el despacho de la mansión, donde Laura solía escribir sus poesías y anotaciones en cuadernos, Víctor empezó a revolver los cajones olvidados, cajas de recuerdos, carpetas antiguas. Fue entonces cuando notó una rendija detrás del estante de libros,
algo había sido empujado al fondo, como si alguien quisiera ocultarlo. Con esfuerzo, jaló el objeto, un cuaderno de pasta azul oscura, desgastado en las esquinas, con las iniciales LA marcadas a mano. Era el diario de Laura. Pero no era como los otros que ya había leído, esos con poemas románticos y reflexiones suaves. Este parecía diferente. Las primeras páginas estaban fechadas del periodo en que ella estuvo internada. Y a medida que leía, la sangre de Vítor se helaba. Ahí, Laura relataba conversaciones con Elena, visitas en horarios no registrados por la clínica, cuestionamientos sobre los medicamentos que recibía, y, lo más importante, sospechas de que algo muy grave estaba ocurriendo con los pacientes terminales del ala donde ella estaba internada. Mencionaba nombres, el doctor Gustavo Morelli, una joven técnica llamada Ana, e incluso un visitante fantasma que nunca lograba ver, pero que Elena decía que observaba a las pacientes por la noche. En una de las páginas más perturbadoras, Laura escribió: "Si muero antes de poder contar esto, Elena sabrá qué hacer. Y, si por acaso Vítor encuentra este diario, le pido que no huya de la verdad. Te amo, pero hay vidas en peligro". Vítor se recostó en la silla, aturdido. Aquello no era solo un diario, era una advertencia. Un grito de auxilio disfrazado en palabras suaves. Pasó horas leyendo todo, cada detalle, cada frase, tratando de entender lo que Laura había descubierto. Y por primera vez en meses, no sintió solo nostalgia, sino una furia creciente. Ahora sabía que la muerte de su esposa tal vez no había sido natural. Y que Elena, aquella mujer ignorada en las calles, podría ser la única que quedaba para revelar lo que realmente había sucedido. La búsqueda por justicia, o tal vez redención, acababa de comenzar. Elena no era solo una persona sin hogar, tenía un pasado con Laura, un título en medicina y un secreto que casi la mató. Al día siguiente, Vítor acordó un encuentro con Elena en una cafetería sencilla en el centro, lejos de miradas curiosas. Cuando ella llegó, vestía los mismos harapos de siempre, pero su mirada era más firme. Se sentó frente a él sin decir una palabra. Fue Vítor quien rompió el silencio, colocó el diario de Laura sobre la mesa. Ella lo miró por unos segundos, respiró hondo y luego murmuró: "Entonces ahora lo entiendes". La historia que Elena contó parecía sacada de una película, pero cada pieza encajaba con lo que Vítor ya empezaba a descubrir. Elena no era una desconocida cualquiera. Era médica. Titulada, reconocida, brillante. Trabajó por casi 10 años en hospitales públicos, siempre atendiendo a los más vulnerables. Y fue en ese contexto que conoció a Laura, hace muchos años, durante una campaña voluntaria en una comunidad marginada. Se volvieron amigas inseparables. Pero algo ocurrió. Elena descubrió irregularidades en una gran clínica privada donde había sido contratada recientemente, la misma clínica donde Laura sería internada años después. Pacientes terminales estaban siendo utilizados como conejillos de indias para pruebas ilegales de medicamentos experimentales, disfrazadas de tratamientos paliativos. Cuando intentó denunciarlo, fue brutalmente silenciada, perdió su licencia médica, fue demandada, su reputación destruida. Sin dinero, sin apoyo, terminó en la calle. Pero nunca olvidó lo que vio. Y nunca dejó de intentar advertir a Laura, cuando ella apareció ahí, meses después, enferma y frágil. Ella me creyó. Aún con miedo, aún sin pruebas. Ella era mi última oportunidad de mostrarle al mundo lo que hicieron, pero no hubo tiempo. Dijo Elena, con la voz quebrada, los ojos fijos en el café que se enfriaba frente a ella. Vítor apretó los puños. Todo lo que conocía sobre la vida de Laura, la enfermedad, la clínica, ahora estaba bajo sospecha. ¿Y por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué desapareciste?, preguntó él. Elena desvió la mirada. Porque fui amenazada. Después de que Laura murió, empezaron a seguirme. Y sabía que, si intentaba exponerlos, también me harían desaparecer. Pero cuando me diste ese dinero, vi una oportunidad. Era el destino diciéndome,
ahora tienes que actuar. El impacto de la revelación fue enorme. Aquella mujer sucia, olvidada por la sociedad, era el único puente entre Víctor y la oscura verdad detrás de la muerte de la mujer que amaba. Pero aún quedaba un detalle del que nadie hablaba: quién era exactamente el visitante fantasma que Laura mencionaba en el diario, y por qué aún rondaba la clínica hasta hoy. Las páginas del diario de Laura hacían varias menciones a un hombre de presencia silenciosa, que siempre aparecía tarde en la noche, vestido con una bata gris, un detalle inusual, ya que las batas médicas estándar de la clínica siempre eran blancas. Según su relato, él no hablaba con los pacientes, solo observaba. Permanecía unos pocos minutos en las habitaciones de los pacientes terminales, como si anotara algo en un blog, y luego desaparecía por los pasillos. Durante semanas, Laura sospechó que era solo producto de su imaginación, hasta que Elena confirmó haberlo visto también. Y ambas notaron que, extrañamente, los pacientes que él visitaba eran los siguientes en morir. Víctor, ahora metido hasta el cuello en ese misterio, usó su influencia para obtener discretamente una lista de antiguos empleados de la clínica. Entre los nombres, uno llamó su atención: Dr. Enrico Vasconcellos, supervisor de investigaciones clínicas experimentales entre 2017 y 2022. Había desaparecido del radar de la empresa justo después de la muerte de Laura. Ninguna carta de renuncia. Ninguna despedida. Simplemente se esfumó. Víctor mandó investigar. Lo que descubrió fue peor de lo que imaginaba. Enrico no solo había trabajado con pruebas ilegales en pacientes terminales, sino que ya había sido denunciado en otro país bajo un nombre falso. Con esa información en mano, Víctor se sintió acorralado. La muerte de Laura ya no era solo una tragedia personal. Era parte de algo mucho más grande, sucio y sistemático. Pasó noches revisando noticias, documentos, cruzando nombres. Y en una de esas madrugadas, recibió un sobre anónimo bajo su puerta. Dentro, había una sola fotografía, tomada de noche, frente a un hospital privado del interior. En el centro de la imagen, ahí estaba él, el hombre de la bata gris, de pie bajo una luz amarillenta, mirando directamente a la cámara. Detrás de él, una mujer en silla de ruedas era empujada hacia el interior del hospital. En el reverso de la foto, una frase escrita a mano: Estás más cerca de lo que imaginas. Pero cuidado, él sabe quién eres. Víctor tembló. Por primera vez, se sintió vulnerable. Hasta ese momento, él era quien investigaba. Ahora, se daba cuenta de que también estaba siendo vigilado. Aquello no era solo una red de corrupción médica, era una operación poderosa, peligrosa, capaz de silenciar médicos, destruir vidas y borrar huellas con facilidad. Y, aún así, no podía detenerse. Porque la próxima persona en la foto podría ser alguien a quien aún amaba. Y porque ahora, la única forma de honrar a Laura, era exponerlo todo. Dicen que algunos lugares deberían permanecer cerrados para siempre, pero Víctor necesitaba entrar ahí, aunque fuera lo último que hiciera. Con el nombre del doctor Enrico en mano y las piezas encajando, Víctor hizo lo impensable: decidió regresar al lugar donde Laura pasó sus últimos días, la Clínica Horizonte. La fachada seguía igual, moderna, limpia, impecable. Un lugar que por fuera transpiraba profesionalismo, pero que por dentro escondía horrores no documentados. Oficialmente, la clínica había cerrado sus puertas por una reestructuración, pero con una simple llamada de alguien con el peso de Víctor, le informaron que reabriría en pocas semanas bajo nueva administración. Solo que algo no cuadraba: antiguos empleados estaban siendo recontratados en secreto. Y, aún más extraño, Enrico figuraba como consultor externo del nuevo proyecto. Sabiendo que jamás le permitirían circular libremente por ahí, Víctor ideó un plan con Rodrigo y, con ayuda de contactos poderosos, se hizo pasar por un potencial inversionista. Creó una identidad empresarial falsa, agendó una visita y entró por la puerta principal. Al recorrer los pasillos que también conocía, donde tantas veces llevó flores a Laura, sentía el aire pesado, como si las paredes aún guardaran gritos que nadie más escuchaba.
Durante la visita, algo le incomodó profundamente. El ala de los pacientes terminales había sido rediseñada, pero el diseño interno era el mismo. Las mismas habitaciones. Las mismas camas. Las mismas cámaras posicionadas en rincones estratégicos, ahora visibles, antes ocultas. Se había instalado un nuevo sistema de monitoreo, más sofisticado. Víctor se dio cuenta de que aquello no era solo una reestructuración. Era una reinauguración de la misma operación, con otra fachada. ¿La única diferencia? Ahora todo era más discreto. Al final de la visita, pidió ver los laboratorios. Le fue negado. Dijeron que aún estaban en fase de adaptación y que las áreas de investigación no estaban abiertas a inversionistas. Eso encendió la alarma. Al salir, Víctor robó discretamente el gafete de un empleado y regresó por la noche, con Rodrigo monitoreando desde afuera. Usando el acceso, entró por la zona técnica lateral y descubrió un pasillo oscuro, escondido detrás del área de archivos. Ahí dentro, encontró un laboratorio improvisado. Equipos de última generación. Frascos con sustancias identificadas por códigos. Y en un pizarrón blanco, sostenido con imanes, el nombre de 12 pacientes, seguido por fechas y observaciones en lenguaje técnico. El último nombre fue el que más le cortó la respiración, Elena F. Costa. Estaba marcada para una reevaluación. Ellos sabían que estaba viva. Y seguía siendo un objetivo. En ese instante, Víctor entendió que había cruzado todos los límites. Ya no se trataba solo del pasado, se trataba de impedir que nuevos crímenes ocurrieran. Pero para eso, tendría que correr contra el tiempo, y tal vez, romper todas las leyes que alguna vez juró respetar. Después de todo lo que vio dentro de la clínica, Víctor sabía que ya no podía actuar con cautela. La red era mucho más grande de lo que imaginaba, y la presencia de Enrico allí, aunque bajo otro nombre, significaba que todo seguía ocurriendo, solo que de forma aún más invisible. Necesitaba localizar a ese hombre y enfrentarlo personalmente. Con la ayuda de Rodrigo y un especialista en rastreo digital, Víctor comenzó a seguir las huellas de Enrico a través de transferencias bancarias, registros empresariales fantasmas y movimientos en clínicas privadas. El nombre Dr. Enrico Vasconcellos no aparecía por ningún lado. Pero un Enrique Villar, consultor de investigaciones clínicas y dueño de una startup farmacéutica recién registrada, figuraba en movimientos sospechosos. Era él. Certeza absoluta. Otra identidad para huir de la justicia, y continuar con los experimentos. Localizaron la empresa, un edificio discreto en un barrio exclusivo, donde nadie sospecharía que estaban fabricando la muerte en frascos esterilizados. Víctor no lo pensó dos veces. A la mañana siguiente, entró al edificio haciéndose pasar por un periodista de investigación, acompañado por Rodrigo, quien asumió el papel de camarógrafo. El plan era simple, fingir una entrevista sobre tecnologías prometedoras en el área de la salud, conseguir acceso al hombre y entonces cerrar el cerco. ¿Lo inesperado? Enrico aceptó. Estaba tranquilo, confiado, como si no tuviera nada que temer. Su mirada era fría, calculadora. Un depredador con doctorado. Durante los primeros minutos de la conversación, Víctor mantuvo el disfraz. Pero cuando mostró el diario de Laura y las fotos del laboratorio oculto en la clínica, la sonrisa de Enrico desapareció. Intentó dar por terminada la entrevista, pero Víctor bloqueó la puerta. Rodrigo detuvo la cámara. Y el enfrentamiento comenzó. Enrico trató de negarlo todo, luego amenazó con demandas, y después, se rió. Una risa baja, sarcástica, que hizo hervir la sangre de Víctor. ¿De verdad crees que eres el primero en intentar derribarme? ¿Crees que esto va a cambiar algo? Tu mundo, Víctor, es el de arriba. El nuestro es el subterráneo. Y en el subterráneo, las reglas son otras. Víctor grabó cada palabra. Y en ese momento, supo que no bastaría con exponer el caso en la prensa. Tendría que encontrar pruebas sólidas, documentos, muestras, nombres, o todo volvería a quedar enterrado.
Pero él tenía una ventaja: Enrico subestimaba a Elena. Y ella, como nadie, sabía dónde estaban los secretos que él más temía. No tenían expediente médico. No tenían familiares. No tenían registro. Y, aún así, estaban vivos, hasta que entraron en esa clínica. Después del enfrentamiento con Enrico, Vítor y Elena sabían que el tiempo se estaba acabando. Habían logrado sacudir al enemigo, pero no derrotarlo. Elena, ahora bajo la protección de Rodrigo en un escondite improvisado, reveló que Laura había mencionado una caja fuerte oculta dentro de la propia clínica, un lugar donde se almacenaban documentos, videos y nombres lejos de los sistemas digitales. Según Laura, uno de los pacientes terminales, un ex administrativo, le había confiado esa información poco antes de desaparecer. Con base en esas pistas, Vítor regresó a la clínica en una madrugada silenciosa. Usando la credencial robada y accesos falsificados por Rodrigo, entró en una sala sin identificación en el subsuelo, una antigua sala de archivos desactivada. Después de romper un panel falso detrás de una estantería de acero, encontró lo que parecía ser un gabinete blindado. Dentro, carpetas numeradas a mano, sobres manila envejecidos y decenas de fichas con solo lo básico: nombre falso, edad aproximada y una fecha de ingreso, sin fecha de salida. Esas eran las víctimas fantasma. Personas sin familia, gente sin hogar, inmigrantes ilegales, jóvenes que desaparecieron del radar público. Gente que nadie buscaría. Eran los blancos perfectos para pruebas extremas. Y lo más perturbador, varios nombres estaban duplicados con anotaciones como fallecido sin registro, reacción inesperada o, la más cruel de todas, descartado. Vítor sintió náuseas. Aquello no era solo una clínica. Era una fábrica de cobayas humanas. Al fondo de la caja fuerte, una pequeña caja de metal llamó su atención. Dentro, había una memoria USB negra con una etiqueta pegada con cinta adhesiva que decía simplemente: Fase 3, conclusión. Elena, al analizar el contenido al día siguiente, no pudo creer lo que vio. Eran videos de sesiones experimentales, con pacientes sedados, monitores encendidos y médicos describiendo reacciones a drogas no aprobadas. Lo más impactante, en uno de los videos, la cámara tiembla, y por unos segundos, aparece Laura, con los ojos abiertos, mirando directamente al visor. Viva. Consciente. Y con lágrimas en los ojos. Ella sabía que la estaban filmando. Sabía que estaba ahí para morir. Y aún así, miraba a la cámara, como si dijera: muestren esto al mundo. Vítor cayó de rodillas. Ya no podía dar marcha atrás. Ahora tenía el arma definitiva. Y el mundo, finalmente, escucharía a Laura. La transmisión solo duró 14 minutos, pero en ese tiempo, Vítor puso de rodillas a un imperio de mentiras, y casi perdió la vida. Con las pruebas en mano, los videos, los nombres, los registros ocultos, Vítor sabía que entregarlo todo a la policía no sería suficiente. Las conexiones de Enrico llegaban demasiado lejos. Ya habían archivado denuncias, comprado jueces y silenciado testigos antes. Si quería justicia, tendría que exponerlo todo directamente al pueblo. Por eso, decidió acudir al canal de periodismo de investigación más grande de Internet, con millones de suscriptores y un historial real de denuncias sociales. Pero no quería una simple entrevista editada. La quería en vivo. Sin cortes. Sin vuelta atrás. El presentador aceptó de inmediato, y la transmisión en vivo se programó con solo 12 horas de anticipación. Carteles misteriosos aparecieron en redes sociales: hoy, 8 de la noche, se revelará la verdad sobre la Clínica Horizonte. El video se volvió viral antes incluso de salir al aire. Cuando comenzó la transmisión, más de 400.000 personas ya la estaban viendo en simultáneo. Vítor entró al estudio con el diario de Laura en las manos. Sus ojos estaban cansados, pero su voz, más firme que nunca. Durante los primeros minutos, mostró fragmentos de los videos experimentales, los expedientes de los pacientes fantasmas y el rostro de Enrico. Luego,
Leyó un fragmento de la carta final de Laura, escrita en secreto al reverso de una hoja de expediente médico. Si alguien está leyendo esto, sepa que aún hay tiempo de evitar que le hagan a otros lo que me hicieron a mí. Dicen que solo somos números, pero yo soy una vida. Mi nombre es Laura, y quiero ser recordada. La conmoción fue inmediata. Las redes explotaron. El hashtag #Justicia para Laura llegó a los trending topics en menos de 10 minutos. Pero entonces, en el minuto 14 de la transmisión, la conexión se cayó. Pantalla negra. Estudio en silencio. El público entró en pánico. Tras bambalinas, guardias de seguridad irrumpieron en el edificio, un generador falló misteriosamente, y Vítor fue sacado de emergencia por una salida trasera. Alguien había intentado silenciarlo, otra vez. Pero ya era demasiado tarde. La grabación había sido replicada por miles de usuarios. La verdad se había escapado de su jaula. En menos de 24 horas, autoridades internacionales se involucraron, la clínica fue clausurada, y el nombre de Enrico apareció en portadas de todo el mundo. La justicia fue puesta en marcha. Elena fue puesta bajo protección federal. Y Vítor, aunque exhausto, sonrió al visitar la tumba de Laura, ahora cubierta de flores dejadas por desconocidos. Allí, frente a la lápida, susurró, no moriste en vano. Ahora el mundo lo sabe. Y nunca volverá a olvidarlo. ¿Qué te pareció esta historia? Deja tu comentario, tu like y suscríbete a nuestro canal para más historias como esta. Muchas gracias por vernos. Chao.